cantar dos hermosos cantos y después le damos el lugar a nuestro hermano Domingo. Vamos a entrar al canto 233. Qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdades divinas nos dicen, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios. Canto número 38, que mi vida entera esté. Canto número 38, después de esto le damos el lugar a nuestro hermano Domingo. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar todo esté consagrado.
Nuevamente, hermanos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero que hayan tomado su siesta. Yo me tomé la siesta, ¿ok? Y ya estén listos, descansados para poder estudiar la palabra de Dios nuevamente hoy por la tarde. Gracias por su presencia en esta ocasión. Y para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook en esta ocasión, también queremos dar las gracias. Siempre recalcando de que estamos aquí para servirles con cualquier necesidad espiritual que usted pueda tener. Y también extendiéndoles una cordial invitación para que venga y esté con nosotros aquí en este local. Estamos ubicados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh, Texas. Antes de pensar el estudio en esta ocasión, hermanos, hoy pues varios hermanos se comunicaron conmigo por medio del WhatsApp y varios me han dicho que por favor le extienda saludos a esta congregación. El hermano Helman García de la congregación de Monte Carlos allá en Lima, Perú, extiende los saludos a todos ustedes. Hemos pasado un buen tiempo ahí con ellos hace tiempo atrás y pues ellos envían saludos en esta ocasión. El hermano Hugo Flores de la congregación de Las Vegas, en donde predica nuestro hermano Daniel González, también manda saludos a todos ustedes. Así que reciban los saludos de Las Vegas, Nevada. El hermano Francisco Carrillo, predicador de la Iglesia de Cristo en La Manga, la colonia de La Manga, ahí en Villahermosa, Tabasco, manda saludos a todos ustedes. E incluso me llamó para preguntarme que si acaso pudiera ir, ¿verdad? Como en el mes de agosto o septiembre para allá, para animarlos con predicación y estudios. Y pues si acaso alguien está interesado, hermano, pues vamos. Estos hermanos necesitan bastante ayuda, pero eso sí les digo, llegando ahí, hermano, a trabajar se ha dicho. Nos levantan a las 8 de la mañana y no nos traen hasta donde estamos quedando como a las 9 o las 10 de la noche, ¿verdad? Puro trabajo todo el día. Solo que reciban saludos del hermano Francisco Carrillo, predicador de La Manga, ahí en Villahermosa, Tabasco. Y también de acá de Batesville, Arkansas, el hermano Nestro Olé. Manda saludos a todos nosotros. Y el hermano Nestro Silva de Tennessee manda saludos a todos ustedes. Ahora parece que todos se pusieron de acuerdo y me comunicaron, ¿verdad?, que les saludara a la congregación. Solo que lo quiero hacer. Por eso, si acaso nos están mirando por Facebook o después nos miran por YouTube, ¿verdad? Ya les di los saludos a todos, hermanos, ¿ok? Vamos pues a estudiar la palabra de Dios en esta ocasión. Estamos todavía estudiando las parábolas de Jesucristo y todavía estamos sobre el estudio de la parábola del sembrador, ¿ok? Del sembrador. Ok. Y claro que hemos estado usando el texto de Mateo capítulo 13, pero recuerde que también encontramos en Marcos capítulo 4 y también en el libro de Lucas capítulo 8. Y ya hemos visto varios versículos concernientes a esta parábola. Y actualmente nos encontramos en el versículo, estoy en el libro de Lucas, he estudiado el libro de Mateo y ya las últimas lecciones que hemos visto. Ahora vamos a ver el libro de Lucas, capítulo 8, el versículo 14. Y considere pues lo que dice el versículo 14. Lucas, capítulo 8, versículo 14 dice: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Y claro que los pasajes paralelos, como he dicho, ¿verdad? Mateo capítulo 13. En Mateo capítulo 13, ahí leí de una manera pues diferente, ¿verdad? Mateo capítulo 13, versículo 7 dice: pero
parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. La interpretación de este versículo es el versículo 22 del mismo capítulo. Dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa, o sea que no da fruto. Perdón. Y luego en Marcos, capítulo 4, los pasajes paralelos nuevamente, miramos nosotros el versículo 7, Marcos 4, 7, otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Similar a lo que dice Mateo, ¿verdad? Y luego miramos que la interpretación de esto, miramos que es lo que dice el versículo 19. Pero los afanes, bueno, empieza en el versículo 18. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Estos son los versículos que hablan de lo que vamos a estar estudiando en esta ocasión. Y como ustedes bien pueden ver, uso Lucas capítulo 8, versículo 14, porque ahí está claramente tres cosas que quiero hablar en esta ocasión. Pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Cuando Jesucristo está usando esta parábola, muchos pensamos de que se está usando en referencia a una persona que no es cristiano. Pero yo les he sometido a su consideración, ¿verdad? Que aquí se está hablando concerniente a la persona que ya ha obedecido a Cristo Jesús. Escucha lo que tiene que hacer, pero no hay substancia en la vida del cristiano. Hay cristianos que simplemente escuchan las buenas nuevas, pero de ahí no se mueven, sino que continúan siendo la misma persona año tras año. Es decir, no se ve ningún tipo de raíz en la vida de ellos y por lo tanto no hay ningún cambio. Hemos escuchado concerniente a la palabra oír, ¿ok? La palabra oír. Esta palabra en el Nuevo Testamento, miramos nosotros que cuando se usa se puede referir a varias cosas. Por ejemplo, está el oír y está la comprensión. Es decir, comprender, entender. Y luego está el oír, pero uno oír que nos lleva a la obediencia. ¿Ok? Dice, es un oír efectualmente. Se pone en práctica las cosas que escucha. Y cuando nosotros vemos esta parábola, notamos que en diferentes partes se usa la palabra oír. Pero el oír, miramos nosotros que en ocasiones se refiere a esto, solamente escuchar. Por ejemplo, entre nosotros, hermanos, venimos en los domingos en la mañana, tenemos clase bíblica, tenemos sermón, y si acaso el predicador o alguien le hace la pregunta, bueno, ¿de qué se enseñó en la mañana? ¿De qué se trató la clase bíblica? ¿Pudiera usted contestar de una manera concreta, entendible de lo que se enseñó? Y yo sé bien que en ocasiones también tiene que ver con el predicador. A lo mejor el predicador no se dio a entender correctamente, no pudo comunicar de una manera que el estudiante pudiera entender lo que está escrito. Yo sé bien que eso puede ocurrir. Pero cuando el predicador puede
enseñar su preparación y puede comunicar correctamente lo que se encuentra en la palabra del Señor. Y cuando se le pregunta al estudiante, bueno, ¿qué aprendiste? Y hay una pausa. Y después comienzan a decir cosas que no se enseñó. De este oír es lo que está hablando la palabra del Señor. Han escuchado, pero no han visto ningún tipo de raíz en lo que han escuchado. Es decir, no han puesto en su corazón y su mente la palabra de Dios. Vuelve a repetir lo que dice Santiago capítulo 1, que son que solamente ¿qué? Oidores de la palabra. Y esto lo podemos ver en el libro de Hechos capítulo 17. Ahí hubo gente, por ejemplo, Hechos 17, versículo que es, me parece que el 31, cuando el apóstol Pablo predica. Dice Hechos, capítulo 17, versículo 32, pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto en otra ocasión. Fue lo mismo que dijo aquel rey al cual el apóstol Pablo le predica, Hechos capítulo 24, versículos 24 y 25. El escuchar. Y temo que muchos cristianos se encuentran en ese ambiente, hermanos. Solamente escuchan. Y cuando salen de aquí, ¿verdad? Pierden todo lo que se enseñó, todo lo que se vino a hablar, a comunicar en ese momento. Bueno, de este es el oír del cual estamos hablando. Pero hay uno oír, ¿verdad? Que hay comprensión, uno entiende. Llega de entender lo que se habrá de comunicar. Y cuando uno viene a entender, cuando se le predica, se le enseña, va a actuar. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13. En Efesios, y ahí se usan las palabras griegas, hermanos. Usted no las puede ver porque tenemos la Biblia en español, pero ahí se usan las palabras griegas, la misma palabra griega, pero con diferente sentido. Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, noten, la segunda es comprensión, de tal manera que se vino a entender completamente lo que escucharon. Y esa comprensión, ese entendimiento, le llevó a creer. Es decir, les vino a persuadir. Y por lo tanto, ellos actuaron. La tercera, la manera en cómo se usa el oír, lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 13. Note lo que dice. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, es decir, cuando la escucharon, la oyeron, que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. Ya vemos nosotros que viene a actuar efectivamente en la persona y por lo tanto es una obediencia. Es decir, escuchan para ver en cómo mejorar su vida, para ver en qué es lo que tienen que hacer. Ven las tres diferentes maneras en cómo se usa la palabra oír en esta parábola. Y por lo tanto miramos nosotros aquí entonces que cuando Jesucristo dice en su interpretación en Lucas capítulo 8 versículo 13, dice los que de sobre la piedra habiendo oído, ¿qué tipo de oír? Vemos nosotros aquí, habiendo oído, reciben la palabra con gozo y son estos, pero estos no tienen raíz. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan.
¿En dónde pues caen estos grupos de personas, estos grupos de cristianos? ¿Aquí o aquí? Porque no caen acá. Estos son personas que van a vivir fielmente, son de la voluntad de Dios. Pero en estos de aquí, ¿verdad? Existe la posibilidad de que puedan caer. Bueno, aquí también existe la posibilidad, pero es un poquito difícil. Se tiene que llevar mucho, ¿verdad? Satanás batalla con estos cristianos. Pero vuelvo a repetir, existe la posibilidad de que puede caer. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 12 dice, mire que el que esté firme, ¿qué? Que no caiga. Ahí nos da a entender de que cuando un cristiano vive fielmente, existe la posibilidad que pueda caer. Pero aquí miramos nosotros, ¿verdad? Que se está hablando, ¿en dónde creen ustedes que cae este grupo de personas del cual estamos leyendo? En la segunda, ¿verdad? Porque ya hablamos de la primera, pero está hablando de la segunda. Hay comprensión, pero esa comprensión no lo lleva al cristiano en demostrar reverencia y temor. ¿Entendemos? No lo lleva a demostrar reverencia ni temor, sino que porque aún todavía no se ha profundizado en la palabra de Dios. ¿Mande? Sí. Estos son los que tienen un pie en el mundo y un pie en la iglesia, ¿verdad, Aurora? Algo importante que podemos ver ahí que en el versículo dice que son puestos a prueba. A ver, ya después que escuchan y entienden, son puestos a prueba y es cuando fallan. Cuando el rubber meets the road, como dicen. Sí. Y es lo que pasa. Así es. No tenemos suficiente fuerza para resistir. Cuando nosotros somos bautizados en Cristo Jesús, hermanos, y tenemos tiempo en el Evangelio, todos nosotros somos probados. Dice primero a los Tesalonicenses capítulo 2 y versículo 4, que nosotros somos probados. Está hablando de los cristianos. Dios permite que nosotros vengamos a ser probados. ¿Recuerdan cuando hubo la reunión allá en el cielo entre todos los ángeles y también vino ahí Satanás, ¿verdad? Y le pregunta a Dios, ¿de dónde viene de rodear toda la tierra? ¿Y qué fue lo que pidió Satanás? Cuando dijo, Dios, ¿has considerado mi siervo? Job capítulo 1, versículo 1. Un hombre perfecto, un hombre fiel. Pues lo protege, le da todo. Y Dios le dio permiso a Satanás, ¿verdad? ¿Para qué? Para que lo probara. Y a nosotros también como cristianos, hermanos, somos probados. Somos probados. Algunos sostenemos la prueba, otros fallamos. Y como Esaú lloramos amargamente, como Pedro lloramos amargamente, porque fallamos en la prueba. Y claro, ¿verdad? Que Dios es un Dios de amor. Romanos 11, versículo 22. Y nos perdona. Pero Satanás, ¿cómo usa esa espinita, verdad, en nuestra mente para estar ahí molestándonos, verdad? Que algo en nuestra vida no está bien. El perdón se ofrece, pero el pecado no se olvida. Y más cuando alguien más lo sabe. ¿Qué es lo primero que le traen a su cara cuando comienza usted a querer demostrar, verdad, su fidelidad hacia Dios y hacer lo que tiene que hacer? ¿Que no le traen lo que en el pasado ha pasado? ¿Y cómo se siente uno, verdad? Se siente chiquito, ¿verdad? Se calla. Porque así trabaja Satanás. Entonces miramos nosotros, ¿verdad? Que Dios permite que nosotros seamos probados. Y no hay ninguna persona aquí que estemos en una situación perfecta en el sentido de la palabra perfección. Jesucristo se lo probó cuando trajeron a la mujer en adulterio. Y les dice, el primero
que tenga o que esté sin pecado, que sea el que arroje la primera piedra. Noten, esas palabras de Jesucristo vino hasta lo más profundo de ellos, que se dieron cuenta de que ellos no eran perfectos. Y cuando levantó Jesucristo su rostro, dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Solo que todo esto tenemos que tomar en consideración, hermanos. Pero vivimos una vida, ¿verdad?, en la cual tenemos que superar día con día para llegar a ser como Dios quiere. Dejar que Dios sea el que nos diga si somos condenados o si vamos a heredar el reino de Dios. Porque los hermanos y hermanas, ¿verdad?, estamos listos para apuntar. Pero como dije una vez, ¿verdad?, cuando apunta, noten que hay 3 dedos apuntándole a usted. Solo que en ese sentido, ¿verdad?, tenemos que considerar las cosas. Muy bien. Solo que entonces tenemos esto que considerar. Ahora, ya sabemos que este grupo de cristianos se encuentra aquí. Uno que comprende, pero que en ocasiones Jesucristo dice: ustedes solamente ¿qué? De labios me honran. Pues es muy fácil decir, soy cristiano. Pero cuando se llega la oportunidad de poder probar que somos cristianos, no muchos hacemos lo que entendemos. ¿Ok? Entendemos varias cosas, pues no lo hacemos. Solo que entonces, a este grupo de cristianos hay 3 cosas que vienen a desafiar la fidelidad de ellos, lo poquito que ellos demuestran en ser cristianos. Y lo primero son los afanes. Los afanes. Y cuando leemos esta palabra, hermanos, y vamos a los lexicógrafos, nos vamos a entender que esta palabra simplemente quiere decir distracciones. Aquello lo cual nos viene a distraer de nuestro enfoque verdadero. ¿Cuál es el enfoque suyo como cristiano? Crecer, muy bien. ¿Qué más? Servir a Dios. Punto. Pero ¿saben ustedes que hay bastantes desafíos en esa área de su vida? Hay bastantes. O sea que hay una lucha tremenda que le viene a luchar en contra del servicio. Jesucristo lo dijo, el enfoque del cristiano es buscar, ¿qué? Mateo 6:33. El reino de Dios y su justicia. Por eso nos tenemos que preocupar, por el reino de Dios y su justicia. Somos soldados de Jesucristo, somos siervos de Dios. Y nuestro estándar, nuestra norma debe de ser la palabra de Dios. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios. ¿Recuerdan lo que Pedro y Juan dijeron? Cuando aquellos gobernantes de Jerusalén le dijeron, no queremos que hablen de Jesucristo, no queremos que enseñen de Jesucristo. ¿Qué fue la contestación de ellos? Hechos capítulo 5, versículo 28 y 29. Obedecer a Dios antes que los hombres. Entonces, esa es la lucha nuestra, diario. Y primeramente tenemos los afanes, las distracciones. Y para poder interpretar estas palabras bíblicamente, quiero que vayan a Mateo capítulo 6 y versículo 31. En Mateo capítulo 6, aquí Jesucristo da un poco de interpretación a esta palabra. Y claro que le vamos a añadir, ¿verdad? Pero dice, no os afanéis. Jesucristo nos está diciendo, no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Aquí se usan 3 cosas que se consideran como afanes de la vida. ¿A cuáles son? Así es. Y que no son las 3 preocupaciones nuestras a diario. La comida. Y para poder ver que haya comida y todo, ¿verdad? ¿Vamos a qué? A trabajar. A trabajar. Pero cuando ya trabajamos y tenemos el saborcito del dinero, ¿verdad? Queremos más.
¿Que no es así? Y uno que dice, pues yo estoy fuerte, ¿sabes qué? Puedo trabajar este trabajo y salgo de este trabajo y voy a otro trabajo. Solo que el trabajo se convierte en un afán del cristiano. Uno que es casado, ¿verdad? Y que pues tiene familia. Nosotros los hispanos muchas veces no planificamos la familia, hermano. Sino que nos casamos y ahora sí, vamos. Y que, ahí viene otro, que ahí viene otro. Yo vengo de una familia que somos 13. Solo que no se planifica bien la familia. Y por lo tanto, ¿verdad? Cuando ya crecen los niños, 2 Corintios capítulo 13, versículos 4 y 5, dice que la preocupación de los padres es el sobrevivir de los hijos, ¿verdad? Entonces, para uno tiene que preocupar. Tiene que mantenerlos. No es del gobierno, no es del vecino, no es de nadie. Es mi responsabilidad de mantener a mis hijos, según dice 2 Corintios capítulo 13. Entonces, ya cuando se llega a ese punto, ¿verdad? Muchas las veces nuestros trabajos no alcanzan para sostener o soportar, mantener a nuestra familia, solo que ponemos a quien a trabajar. Pues viejita, vas a tener que ir a trabajar. Y ya está mamá y está el papá trabajando. Y mientras los niños se están cuidando a sí mismos, ¿ven el proceso que usa Satanás? Todos esos son afanes, hermanos. Son afanes. Solo que miramos nosotros que los afanes que está mencionando aquí, ¿verdad? Son precisamente esas cosas. Son las distracciones, la definición de la palabra, que nos vienen a desviar del enfoque verdadero. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Un soltero es mejor que no te cases, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 7. Porque un soltero agrada más al Señor. Le da más oportunidad. Nunca has visto cuando son solteros, ¿verdad? Y andan entusiasmados y andan ayudando para el Señor. Nomás se casan y comienza la bulla, ¿verdad? No, pues te manda la señora, no, que esto, que el otro, ¿verdad? Y para allá, para acá. Pero es que ya es una vida diferente, hermanos. ¿Que no es el consejo que da el apóstol Pablo? Y claro, no está diciendo que no te cases. Dice, si no tienes don de continencia, versículo 5, cásate. Pero el apóstol Pablo dice, para mí sería mejor que te quedaras así soltero, porque sirves más al Señor. Y no estoy diciendo los jóvenes que están aquí sin casarse, que no se casen. You can get married, ¿ok? Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Solo que esos son los afanes de la vida. Vienen a multiplicar y vienen a desafiar. Y cuando no hay una raíz profunda, noten, dice aquí, los lleva a ¿qué? A no producir fruto. Cuando se lee esa frase, hermano, ¿qué es lo importante del cristiano? Producir fruto para el Señor. Y claro que Dios aquí, ¿verdad? Y la inspiración de la palabra de Dios no está diciendo que lo demás no tiene importancia, pero es secundario. ¿Y saben qué? En Mateo capítulo 6, Dios nos está diciendo, Jesucristo mismo está diciendo, no te preocupes por estas cosas. El problema es de que nuestra codicia nos lleva a un punto más allá. Queremos tener. Oye, pues mi vecino acá García compró un carro, yo también quiero un carro. Mi vecino acá compró una casa, se la construyeron nuevecita, yo también quiero una casa nuevecita. Y se va añadiendo estas cosas. Pero lo primero, ¿verdad?, es Dios, y tenemos que darle fruto a Él. Segundo, dice que vienen, ¿qué? Las riquezas. Vienen las riquezas, y aquí sí está hablando monetariamente. Está hablando del dinero. ¿Ok? Y vuelvo a repetir, ¿ustedes creen que Dios no está consciente de lo que usted y yo necesitamos concerniente al dinero? 1 Corintios capítulo 10, versículo 26 dice que toda la tierra es ¿de quién? De Dios. Todo es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Ageo capítulo 2, versículo 8 dice, la plata y el oro son ¿qué?
míos. En aquel tiempo así se consideraba el dinero, la plata y el oro. Hoy en día, ¿verdad? El dinero, todo es de Dios. Dios conoce a usted, conoce sus necesidades y por lo tanto Dios va a procurar, hermanos, de ver que usted siempre tenga. ¿Recuerdan lo que dijo David? A ver, hermano Víctor, usted siempre lo cita. Salmos 37, versículo 25. Sí. ¿Fui joven? A ver. Fui joven y envejecido y no visto hombre de Dios mendigando pan. Hombre de Dios pidiendo. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por los suyos. ¿Qué es lo que Pablo dice en Filipenses capítulo 4? He aprendido a vivir, ¿qué? En escasez y en abundancia. Pero Pablo ahí lo da a entender que todo viene de Dios. Dios, en otras palabras, el punto principal ahí, el apóstol Pablo, es que Dios nunca me ha abandonado. Y no de lo que dice primera de Timoteo capítulo 6. En primera Timoteo capítulo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Primera Timoteo capítulo 6 y versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? De contentamiento. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento. Y esto es lo que nos falta, hermanos, ser contentos con lo que Dios nos da. Ser contentos con lo que Dios da. Porque nada hemos traído a este mundo, versículo 7, y sin duda nada podremos sacar. Y una vez leí que un señor rico murió, ¿verdad? Y tenía un Cadillac que tenía bastante dinero. Y en su testamento dejó que quería que todo se le enterrara con él. Hicieron un hoyo poco grande ahí para enterrar su Cadillac, ¿verdad? Y todo su dinero. Que de ahí uno sacó un chiste, ¿verdad? Dijo, pues tenía cash y dijo, ¿sabes qué? Le hago un cheque y yo me quedo con todo el dinero. Pero eso es lo que a donde nos lleva. Versículo 7 dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y regresa a lo que Jesucristo acaba de decir. Nos da a entender que Dios no nos va a abandonar, hermanos. Siempre nos va a cuidar. Dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia. Así es. Contentados con lo que tenéis. Así es. Así es. También Proverbios 37 dice que dos cosas te he mandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra me los aparta de mi boca. No me des pobreza ni riqueza, manténme en pan necesario. No sé qué quizás si tenía idea quién es Dios, siendo pobre gusto y tratarme el nombre de mi Dios. Así es. Dice Lucas 12:15, Jesús dijo de toda avaricia, obtenerse de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Y así entramos a lo que dice el versículo 10. En el versículo 10 aquí dice, porque raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. No dice que es pecado tener dinero. Dice que el amor al dinero. Ahí entra la avaricia, correcto. La avaricia, el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se han extraviado de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, yo sé bien que hay personas que tienen buenos trabajos y son buenos administradores, como dice 1 Corintios 4:1, ¿verdad? De los bienes de Dios. Son buenos administradores. Algunos de nosotros parece que tenemos lumbres en las manos, ¿verdad? No podemos guardar nada. Nomás lo que entra lo gastamos. Y son buenos administradores. E incluso la persona o cristianos que están pasando por situaciones en su vida, ¿verdad? Siempre le comienzan a echar a sus hermanos. Bueno, el hermano tiene, ¿por qué no nos ayuda? Oye. Bueno, ese es otro estudio, ¿verdad? Ok. Como dice Cristina, ese es otro show. Pero la cosa es, ¿verdad? Que
Hay personas, cristianos, ¿verdad?, que tienen buenos trabajos, son buenos administradores de su dinero, ¿verdad? Y pues están bien. Pero vuelvo a repetir, esto viene a ahogar a los cristianos que se encuentran en esta situación y no dan fruto. Porque están escarbando un hoyo más y más hondo que no pueden salir de él. Tercero, porque ya el tiempo se me está acabando, hermano, quiero acabar con este concepto. Tercero, dice aquí los placeres de la vida. Los placeres de la vida, según los lexicógrafos, nos da la definición, son placeres sensuales o pueden ser placeres nomás de la vida. ¿Qué nos gusta hacer? Alguien ha dicho, ¿verdad?, que saque su checkbook, ¿verdad?, y mire a dónde está yendo su dinero. Y ese es el placer suyo. ¿En qué está gastando su dinero? Si está gastando su dinero en drogas o biles que tiene, bueno, pues ¿de qué son esos biles? Pero ese es el placer. Y de eso está hablando. Claro que estamos hablando de una cultura en aquel entonces que eran pobres, hermanos. Nosotros somos personas bendecidas de gran manera. No nos podemos nosotros igualar a los hermanos de aquel entonces. Esta gente era pobre. Pobre. Pero nosotros estamos bien. Entonces, ¿cuáles son los placeres de nuestra vida? ¿Cuáles son los placeres? Mamá y papá en veces ponen los niños al soccer y béisbol. Eso es un placer, ¿que no es así? ¿O no? ¿Y sabían ustedes que hoy en día, verdad, como ya cosa de adrede, lo están poniendo en los miércoles y en los domingos? Antes no los ponían los miércoles y los domingos, hermanos. ¿Ustedes creen que eso es solamente algo que sucede? Es algo planificado. Tiene que ir a jugar un juego mi hijo el miércoles. Bueno, no estuvo, hermano. Mi hijo tuvo un juego el miércoles. ¿Qué tipo de enseñanza le estamos enseñando al hijo o a la hija? Que el juego, los placeres son más importantes que la iglesia. Y luego se la quieren sacar, hermano, pues que no cree usted que la iglesia... Sí, hermano, pero allá las maestras no se preparan bien, no enseñan bien a los niños. Ven cómo comienzan a sacar excusas. Las maestras no se preparan bien y pues no aprenden. Solo que todo eso, ¿verdad?, tiene que ver. Pero ese es un placer. ¿Cuál sería otro placer? Las cosas que queremos y no las que necesitamos. ¿Cómo? Las cosas que queremos y no las necesitamos. Ok, así es. ¿Alguien más? Se miran muy callados, hermano. ¿Qué pasó, hermano? Pescando día y noche, no más. Oh, la pesca, ¿verdad? Concerniente a eso, hermanos, les voy a platicar una historia real. El hermano Melquisedec, un hermano que conocí por muchos años, pero ese día estaba predicando ahí en la congregación donde él es miembro, ¿verdad? Y le pregunté al hermano, le dije, el hermano Melquisedec, dijo, se fue a la pesca, hermanos. Le dije, ¿la pesca, hermana? Pues yo nunca había sabido al hermano que hiciera eso, ¿verdad? Pero yo lo conocía como un hermano fiel. Dijo, sí, se fue a la pesca y se llevó al hijo, dijo. Allá andan ahorita en el mar, ahí en el Golfo, pescando. Y estaba predicando yo, y luego de repente miré un grupito de hermanos, ¿verdad?, que vinieron a juntar a la hermana, y quién sabe qué le comunicarían, y luego se fueron, ¿verdad?, y la hermana comenzó a llorar. Ya cuando acabé el servicio y todo, fui y le dije, hermanos, ¿qué pasó? Dijo, no, el hermano Melquisedec se ahogó. Tuve un accidente y el bote se volteó. Él puso al hijo arriba del bote, ¿verdad?, para que no se ahogara, pero él se quedó ahí y hasta que no aguantó, porque andaban fuera. Andaban varios. El hijo fue el único que se salvó, ¿verdad? Los demás se ahogaron. Solo que noten, ese día, ¿verdad? Y yo no estoy juzgando, yo no me estoy diciendo que ese día él decidió ir a la pesca y le pasó esa tragedia.
Y pues yo estaba ahí presente, estaba predicando ese domingo allí en la congregación 77 de Houston, Texas, y ahí el hermano era donde era miembro. Pero bueno, hay muchos placeres, ¿verdad? Solo que entonces, regresando a la parábola, el sembrador, hay los afanes, la riqueza, los placeres que atacan a este grupo de hermanos, que no tienen profundidad y que no dan fruto, hermanos. Por eso es importante de que usted como cristiano inmediatamente se llegue a profundizar en la palabra y comience a dar fruto. Porque si acaso no y toma sus pasos, entonces todo esto lo va a ahogar. Es lo que dice la palabra, lo va a ahogar y no va a dar fruto. Bueno, este es la tercera tierra. Todavía nos falta una tierra, ¿verdad? La tierra buena. Y para allá vamos el próximo domingo con el favor de Dios. Pero ya se me acabó el tiempo. El hermano ya se sentó aquí y me dice, be quiet, zip it, lock it and put it in your pocket. Pero en esta ocasión, hermanos, queremos darle la oportunidad a todos ustedes, quienes están aquí presentes, que si acaso entre nosotros hay alguna persona que aún todavía no ha obedecido a Cristo Jesús, recuerde que la palabra del Señor nos enseña que hay un proceso en el cual nos lleva a Cristo Jesús, que nos lleva a ser salvos. Número 1, tenemos que escuchar las buenas nuevas. Número 2, tenemos que creer. Juan capítulo 8, versículo 24, necesitamos que oír. Y tenemos que creer, porque el creer aumenta nuestra fe. Romanos capítulo 10, el versículo 17, que la fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Y cuando nos llegamos a ese punto, entonces el oír quiere decir un oír en donde hay un entendimiento, comprendemos, somos persuadidos que somos pecadores y por lo tanto que tenemos que hacer algo. Ese arrepentimiento o esa fe nos lleva a un arrepentimiento en donde ya queremos cambiar nuestra vida. Lucas capítulo 13, versículos 3 y 5 nos habla de ese arrepentimiento. Y cuando hay ese arrepentimiento, ya entonces existe la confesión. El eunuco que se le enseñó todo esto, dijo, aquí hay agua. ¿Quién impide que yo sea bautizado? Y se le dice, ¿crees en Jesús? Yo creo en Jesucristo. Hechos capítulo 8. Y luego viene el bautismo, fue bautizado. Ese es el proceso a la salvación que la Biblia enseña. No como estos, andan distribuyendo de estos pamphlets, ¿verdad? Libritos, que dicen el camino a la salvación según el libro de Romanos. Y todo lo que está ahí, ¿verdad? Nomás el creer. Esa es mentira. Esa es parte, pero uno tiene que creer. Tiene que arrepentirse, tiene que confesar y tiene que ser bautizado, porque el bautismo es lo único que le perdona los pecados. Lo único. Si acaso hay alguien aquí que aún no ha hecho eso, le invitamos para que lo haga. Si todavía no comprende cosas concernientes a esto, entonces le invitamos para que nos sentemos y estudiamos un poco más la palabra del Señor hasta que llegue a esa comprensión. Pero si alguien ya lo ha hecho, y ha fallado al Señor y necesita que arreglar cuentas con Él. Si es pecado público, públicamente lo tiene que arreglar. Si es pecado privado, privadamente lo tiene que arreglar con el Señor. Pero no espere, como algunos dicen, que Jesucristo dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Ve? No necesitamos que arrepentirnos, no necesitamos que hacer nada, Dios nos va a perdonar. No. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios es paciente, esperando para que todos lleguen al arrepentimiento. Y así pues, le invitamos, si acaso usted tiene necesidad en esta noche, para que lo haga lo más pronto posible. Nos ponemos de pie, entonamos un canto de invitación. Gracias a nuestro hermano. Vamos a dar el canto, hermanos. El mundo no es mi hogar, canto número 128. La senda ancha dejaré, yo quiero por la angosta